Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Soy Francis y bueno, pues espero que os guste lo que vais a ver. Vamos con un nuevo cuadro y en este caso, bueno, pues veis que ya tiene algo diferente y algo especial, y es efectivamente ese lienzo circular que he elegido en esta ocasión para pintar pues mi última obra. Y bueno, son unos lienzos, los hay de diferentes diámetros y la verdad es que queda súper original y muy bonito pues cualquier cosa que pintéis. Al final del cuadro lo que haré es pintar los bordes continuando la obra, y bueno, pues ya tenéis el lienzo pues listo para colgar, y como os digo pues queda muy decorativo y muy bonito. Este es un lienzo pequeñito y en él voy a pintar pues una pequeña marina, pero como os digo, cualquier cosa que pintéis va a quedar muy bien. Entonces bueno, lo único que voy a utilizar de colores van a ser el blanco, el azul talo, azul cerúleo y una pizca, muy poco, de negro. Voy a pintar un cielo azul que va a estar cubierto por unos grandes nubarrones. Voy a intentar pintar, a ver si lo consigo, unas nubes esponjosas, ¿vale? Pues jugando con la luz y con la sombra para darles volumen y relieve, como siempre os digo, y conseguir esa sensación, pues eso, de volumen, de voluptuosidad, de nubes de algodón, como se suele decir. Entonces el cielo va a ser esto básicamente. Primero pues pinto una especie de degradado, dejando más oscuro la parte superior, más clara la inferior, aunque en este caso importa poco porque, como os digo, voy a cubrir casi todo el cielo con esas nubes, con esos grandes nubarrones. Para pintar esas nubes, bueno, pues primero voy a utilizar un tono azulado, no es blanco, no voy a comenzar con blanco, un tono blanco azulado, azul blanquecino, al que voy a añadir una pizca de negro para oscurecerlo un poco, ensuciarlo un poco, ¿vale? Y tener así pues un tono con el que voy a ir pintando la base de las nubes. Según voy a ir avanzando, pues voy a ir aclarando el tono, voy a ir añadiendo blanco para terminar pues las luces más altas en las partes superiores de cada nube, ¿vale? Para conseguir pues ese contraste entre luz y sombra, como siempre, es lo que nos da el volumen. Evitamos así pues tener elementos planos, en este caso nubes planas, y conseguimos pues ese efecto, como os he dicho al principio, de esponjosidad, de volumen en estas nubes, que como os he dicho van a ser las protagonistas de este pequeño cielo que he pintado primeramente de azul, pero que voy a cubrir ahora. Al principio he pintado la base toda de azul, podéis decir, bueno, pues para qué si luego lo vamos a cubrir, pero bueno, viene bien pues porque tenemos el óleo húmedo, ¿vale? No estamos pintando directamente sobre el lienzo las nubes. Viene bien para pintar nubes pues tener una base de cielo, aunque luego lo vayas a tapar, porque al pintar óleo sobre óleo pues podemos hacer las mezclas que queremos, los degradados que queremos. El tono que aplicamos en el lienzo pues directamente se va a ir difuminando sobre el fondo,
Es decir, podemos ir mezclando los colores directamente sobre el lienzo. Entonces, pues bueno, yo siempre lo hago así. Primero una base de cielo, aunque luego lo vaya a cubrir. Eso me ayuda a pintar las nubes. Bueno, ya veis viendo cómo van quedando estas nubes. Más o menos ocupan pues la mitad del lienzo. Y ahora vamos a continuar con la parte inferior, la parte del mar. En este caso el mar pues lo voy a pintar con tonos azulados, ¿vale? Quiero decir que no voy a añadir ningún tono, pues por ejemplo amarillo para tener azules turquesa, van a ser azules directamente. Y lo primero que hago es pues pintar una base, cubro todo de una base azulada, que no sea muy oscura, porque a continuación voy a pintar, como ya me habéis visto hacerlo en alguna otra ocasión, pues el oleaje con un tono más oscuro. Lo que hago para pintar las olas pues es eso, pinto trazos horizontales, ondulados, que no sean todos iguales, con un tono más oscuro. Los trazos más anchos en el primer plano los voy estrechando al fondo para conseguir la sensación de profundidad, de lejanía, y esos trazos oscuros los voy a ir arrastrando, digamos ese azul más oscuro lo voy a ir arrastrando hacia abajo en cada ola y lo voy a ir difuminando para suavizar el final de cada ola. Y bueno, pues ya vais a ver que el final, la zona inferior de cada ola, pues es como el principio de la ola siguiente, ¿vale? Si empezamos, si miramos desde el fondo hacia adelante. Esta es una técnica que yo utilizo y que yo creo que es muy fácil para que cualquiera la aplique. Viene, yo creo que perfecta para pintar el oleaje del mar, lo que es el movimiento natural del mar. Es algo muy sencillo que yo creo que cualquiera puede hacer. Para olas más complicadas, bueno, al final la técnica es la misma, pero bueno, habría que hacer alguna variación o detallar algo más, pero para pintar el oleaje pues es tan sencillo como lo estáis viendo.
¿Te has encontrado con este vídeo casualmente navegando por YouTube? Bueno, pues me presento, soy Francis y te animo a que te suscribas a mi canal. Una vez que tengo pues todo ese oleaje pintado, para darle algo más de realismo o de viveza, para que resalten algo más, pues voy a pintar algo de espuma, ¿vale? Realmente igual no haría falta. Si no hay mucho viento, pues el mar puede levantarse, puede hacer un oleaje que no tuviese pues zonas blancas, espuma. Pero bueno, siempre algo de espuma se levanta en las olas, entonces pues voy a añadírsela a estas olas que ya he pintado. Lo que hago es hacerlo pues en la cresta de cada ola, voy añadiendo ese blanco muy discretamente, que no resalte tampoco mucho, porque no son olas que están rompiendo en la orilla, son olas que están moviéndose pues digamos en alta mar. Y lo que voy a hacer es, pues como os digo, en la cresta de la ola, y también arrastro un pelín hacia abajo en alguna de las olas, ¿vale? Y bueno, pues poco a poco, desde adelante hacia atrás, pues voy a ir detallando el oleaje y dándole pues los últimos toques a este mar.
resaltar un pelín más esas zonas oscuras, las zonas del interior de las olas, digamos. Voy a oscurecer un poco más el azul en algunos sitios para aumentar ese contraste, como os digo, entre lo claro y lo oscuro, para que tenga algo más de viveza y de fuerza. Y bueno, así de esta manera tan sencilla, pues tenemos esta pequeña marina circular terminada. Lo que voy a hacer al final, ahora que la tengo pintada, pues es pintar los bordes, como os he dicho antes, continuando la obra y consiguiendo un acabado perfecto para, bueno, pues para tener este pequeño lienzo listo para colgar sin necesidad, por supuesto, de enmarcar. Bueno amigos, pues espero que os haya gustado y que, como siempre os digo, que hayáis aprendido algo o por lo menos que os sirva para inspiraros para crear vuestras obras. Nada más, me despido, os mando a todos, allá donde estéis, un fuerte abrazo.